Gente, bienvenidos, bienvenidas una vez más, queridos oyentes. Ahí llegó Is Juan Rodríguez. Bienvenido una vez más a El Conversando con. Hoy me encuentro con Gabriela y con Gerardo. Vamos a hablar un poquito de todo, como siempre. Y bueno, les dejo a ustedes para que se presenten. ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? Ay, yo supongo que me conocen. Sí, Yo soy Gabriela Ballesteros Molina. En este podcast me ponen como Gaby y ya. Ah, creo que la primera vez que Santiago lo escribió con Y y yo le dije, mi nombre no se escribe así. creo que sigue con Y. Y yo luego le dije, pero en realidad no me importa, puedes hacer lo que quieras, es tu cosa. No, sí, no, no lo quité. Lo quité. Así de trascendental fue la cosa. Lo quité. Bueno, yo creo que si la cosa es ella también me conoce. Soy un tal Gerardo. Y nada, aquí viendo que como que hoy la grabación no está como con delay. Pero dale, nada, aquí sobreviviendo. O sea, está full atrasada Pues porque demasiado. supuestamente lo íbamos a hacer el miércoles y Sí. llegamos hasta hoy viernes. Sí, eso es peor, ¿eh? Pero bueno, esto es carnaval. Eso es culpa de los carnavales. Culpa de los A ver, carnavales. Sí, señor. sí, señores, más hoy. Efectivamente. Estábamos. Hoy, No es para nada culpa en alguno de los tres, para nada. no, para nada. No, no es culpa de un fallo técnico que tuvo Santiago bien raro que lo. Culpa de los. Me costó 36 barras. Es Este culpa cable. del rey Momo, papá. Ese cable que está ahí me costó 36 barras. Dios mío. Es culpa del rey Momo, sí, señor. Entonces, nada, chicos, hoy vamos a hablar de cuentos. Sí, decidimos que para nuestro ¿Qué? episodio oficial de esta temporada, Tenemos hambre, discúlpenos hoy. sí, Sorry. son cuentos. Decidimos que cada uno elegiría uno, Pero no chinos. porque en realidad nadie quería ser el que eligiera y yo dije, bueno, ya, cada uno elige uno. Sí, la verdad es que estuvo buena la idea, la verdad. Porque al final, yo creo que como lo estructuramos, cada uno vamos a hacer una cosa, gente. Cada uno va a decir un comentario del otro. Y como cada uno, y como somos tres, todo es perfecto, ¿eh? El número 33, el número del universo. Eh, Sería 333, ¿sabes? A Mr. Tartaria le gusta esto. Mr. Tartaria, ya que estás aquí en Bogotá, ¿qué tal podcast? ¿Todo bien? Bienvenido, Y bienvenido. tráete el Mickey Mouse empírico. Trata el micro más empírico. Gabriela Bueno, como de qué mundo está. sí, no, ni idea. Bueno, el primer cuento que vamos a hablar es el de Gerardo. Gerardo, te dejamos. Ok, entonces hago una presentación del cuento y tal, ¿no? Sí, 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 claro. Bueno, pues yo traje un cuento de Jorge Luis Borges, que si no lo conocen es para mí el más grande escritor que ha parido a Latinoamérica en el siglo XX. Y eso que, o sea, eso son palabras mayores, teniendo escritores como Cortázar, como Márquez, pero para mí Borges está a otro Ey, no me nivel. pongas a Márquez al lado de Cortázar y Borges. Y nos pusimos mamadores. Duramos 5 minutos en ponernos mamadores. No, 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 que Márquez al lado de esos dos. Márquez hizo una cosa firme ya, pero no me lo pongas al lado de Borges. Es más, y tú sabes que yo soy más de Cortázar, Ajá. pero al Salvador Borges no, vaya a reconocer. Márquez no, o sea, ¿y tú qué opinas? O sea, en serio. Hoy no funan. Pero es que No, O es sea, un... objetivamente hablando, sí creo que Márquez está full por debajo de ellos, pero eso no es Sí, una opinión popular. verdad. no, sí, en realidad yo por lo general creo que concordamos. A mí en realidad no es que me guste mucho Gabriel García Márquez. A mí nunca me pareció la gran cosa. Creo que era porque más bien siempre en el colegio y todo lo demás siempre me decían como que no, es muy bueno y lo decían y yo creo que me leí como, obviamente los cuentos que me mandaron a leer y yo siempre pensaba, no entiendo qué es la gran cosa. O No, sea, como pero... que no... No, a mí me ha pasado, o sea, bueno, O sea, no que no es que escriba mal, yo no Sí, estoy sí, sí, diciendo sí, sí. eso, el muy buen escritor, yo no puedo escribir así, o sea, ahora mismo si intento no es que llegue a ese nivel, pero nunca me pareció como del otro mundo. Ajá. pero yo creo que nos estamos desviando, pero sí, a mí me pasa lo mismo, o No, sea, no, ¿cuál te yo, pillo? Es que es verdad, son factos sí, o y hay sea, que con darlos. factos. Fíjate que, o sea, yo nunca he leído, no me funen, 100 años de soledad, entonces como que, como es la gran obra de Márquez, entonces como que soy como que poco objetivo porque no he leído como que la gran obra, pero las otras cosas que he leído de él,
pues son chéveres, pero hasta A mí me ahí. gusta Gabriel García Márquez de cuentos. El A resto me a mí parece me gusta el basura. cronista. O sea, de lo que le he leído, el Márquez cronista para mí es el que se saca la batuta. O sea, yo me leí un libro de él que es el que más me ha gustado, que se llama Relatos de un náufrago, que Ajá. está basado en un hecho real, Sí, de sí, un man sí. que se naufragó y tal, y a mí eso me pareció maravilloso, pero justamente porque saca sus dotes como periodista. Ujú. Pero lo que es el Márquez narrador, hasta ahora no me ha gustado, pero no he leído como que su magnus opus. Mm, Pero sí, bueno, volviendo a Borges, Borges es el chorizo ya. Y Borges no tiene nada malo ya. Sí. Entonces, como que a mí Borges yo siempre he conectado full con él, lo cual es cómico porque Borges como persona es una persona con la que yo, todo fachito ahí, Sí, Borges es medio y extrañito, ¿eh? medio extrañito. Como buen escritor tenía sus vainas, sus visajes raros, Sí. sus Stranger Things. Pero a pesar de esas diferencias personales, yo siento que tengo una sensibilidad muy parecida con la de Borges, en el sentido de que creo que Borges era de esos peladitos que veía estas cosas, estas, yo le llamo como estas paradojas que hay en la vida, que mucha gente pasa por alto, pero el mal lo obsesionaba. Entonces el man veía un espejo y decía, eche, ¿qué pasa si hay algo que me mira del otro lado del espejo? Y eso era una idea que el man Ujú. obsesionaba. O el man decía, eche, y si es verdad que la historia tiende a repetirse, ¿qué implica eso? ¿Qué implica que la historia se repita? ¿Qué hay detrás de la historia entonces? Y esas cosas que, como los digo, son como esos misterios que tiene la vida que para mucha gente le dan igual. A mí de pequeñito siempre me atramaron, siempre me hacían preguntarme cosas. Y siento que Borges es un niño que igual que yo se hacía esas preguntas, se maravillaba por estas cosas raras, se maravillaba por ese juego que tiene la literatura de establecer límites difusos entre la realidad y la ficción. Pero como él tiene un talento que yo no tengo, él decidió trasladar esas dudas a literatura y me parece que Ajá. son maravillosas. Entonces como que todos sus cuentos me encantan mucho por eso, porque siento que cada vez que veo un cuento, veo un niño que está fascinado por algo, por algún concepto, alguna idea, y la está plasmando con ese toque yo sé mucho que tiene Borges, pero que también lo hace muy especial. Entonces nada, como que escogí un cuento que se llama Historia del Tratador y del Héroe, que me parece que es un cuento corto, pero que resume muy bien esas características que les cuento acerca del estilo borgiano, ¿no? Esa fascinación por algún concepto que se ve enmarcado por esos juegos que hay entre la realidad y la ficción que son propios de Borges. Entonces, bueno, no sé si ustedes hablan ahora o... mm, Buenísimo, ¿eh? Me gustó la introducción de eso. Me sí, empaqueté. Pero sí, yo no tengo una introducción tan buena, pero si la tienes, busca por dentro. Busca Busca por por dentro. dentro. Toda esta verga me acaba de salir aquí de una. bueno, del cuento cuando, primero que todo, primera introducción al cuento de Gerardo. Gerardo fue el último en elegir de los tres, el Sí. cuento. Ya me está quemando. No es algo malo, simplemente fue el último que elegir, entonces digamos que fue el que más pensé a fin de cuentas de los tres cuentos, o sea, porque el que elegí yo siempre lo he pensado toda mi vida, pero como estas últimas semanas, el que más pensé fue el de Gerardo porque fue el último en que obtuve, el que leí y el que eligió Santiago ya lo había leído, Sí, lo ¿no? releí, pero Clasiquito. Y es corto, una página. ajá. En cambio este de Gerardo es un poquito más largo que digamos que ambos que Mm. elegimos nosotros. Y yo al principio yo como que, ok, el héroe y el traidor, voy a leerlo, lo estaba leyendo, al principio estaba como medio confundida de qué estabas hablando de este cuento y luego como que, ok, está hablando de esto. Y en realidad yo me quedé como con dos ideas como seguras de que esto era lo que yo iba a hablar. La primera fue así como enseguida, algo que yo siempre hablo y es como, bueno, hablo con la gente que habla acerca de esto, y es que la masa de pueblo o la mayoría de la gente es full manipulable. Eso es como lo que yo leí el cuento y eso fue lo que me Ok. quedé. Y luego ahorita cuando estaba hablando con Gerardo acerca del cuento, que él hizo otra actividad con el mismo cuento, fue que él se centró más en el pedazo del héroe y del traidor y tiene sentido porque ese es el título y todo eso, pero Ajá. lo primero que se vino a mi mente fue como la gente es muy manipulable, o sea, porque la historia básicamente cuenta de esta ficción de un personaje que en realidad podría ser real en el sentido de que hay un montón de personas que son Sí, polémicas y que sí. pueden ser Que tratadas, encajan en la descripción. pero al fin de cuentas, la mayoría puede decidir que es alguien así y luego la realidad, como termina diciendo el cuento, es que es un traidor y uno como que al final el pueblo, la gente es muy manipulable, o sea, porque utilizaron la muerte de un traidor para hacer una revolución. Exacto. Y la otra cosa que pensé fue, eh, ya se me olvidó.
No, la otra cosa que pensé fue que la figura de héroe y traidor en realidad es como bastante intrínseca, o sea, como que al final él es el traidor de su propio revolución. Su propio destino. Sí, pero es como tan extraño porque al final él también quiere que usen su muerte para... Como que también fue un héroe en cierto Ajá, sentido. fue un héroe de verdad a la vez, aun cuando es tratado héroe falsamente. Es Ahora, como tan ahora extraño. me dejaste pensando que todo héroe es un traidor para alguien y todo traidor es un héroe para alguien. Sí, básicamente. Esas fueron Sí. las cosas que pensé. Y luego yo, porque lo pensé tanto, también se lo mostré luego a mis papás. Y luego ellos dijeron como cosas diferentes y yo como que, ah, ok. O sea, como que uno de los comentarios básicos que dijo mi mamá fue algo así como, pero ¿por qué se tuvo que ir a Irlanda? No entiendo esto. Y yo como que, pero de eso no se Pobre. trata el cuento, sino, porque obviamente el cuento empieza diciendo que puede ser en cualquier país y en realidad la parte que me captó a mí fue como puede ser cualquiera de los países de Latinoamérica y yo como que, estás diciendo que esto pasó en realidad en cualquiera de los países de Latinoamérica, no tanto Mm. en Irlanda, o sea, puede haber sido, pero sí, bueno, eso era lo que yo iba a decir, ya. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, yo, como les dije ahorita, yo no soy tan fan de Borges, aunque sí que he leído bastante mucho más de su obra. Bueno, por lo menos que yo he leído de Márquez también mucho, pero para tener como criticar con fundamento. Entonces, ajá. El señor Borges me gusta muchísimo cómo escribe y encima en este cuento uno ve, bueno, y que también es de ficciones. Entonces, es uno de los libros de cuentos de Borges más interesantes, diría yo, porque ficciones tiene como eso que mencionaba Gerardo al principio, esa amalgama de categorías que hacen a Borges en cada uno de los cuentos, o Borges muestra qué es realmente lo que él hace, o Borges se centra en explicar una historia con toda su capacidad de creación, y en este caso, pues, aparece este cuento de Historiador y el Traidor, que a mí en lo personal me gustó muchísimo, de hecho, esa parte de la manipulación de la masa, porque en últimas lo fuerte y lo grande de todo el bololó gente, para los que no son de Colombia, el problema, Bololo. de todo el problema, eh, es el hecho de que si la muerte de esta persona no fuese utilizada como un medio para poder crear una revolución, en últimas, pues no hubiera pasado nada. O si hubiera pasado, no hubiera pasado como sucedió. Y en el caso bueno, de crear esta cuestión de querer mostrar, como ya sabemos que Borges es un escritor situado en el tiempo, es decir, no es un escritor que a veces escriba cosas súper etéreas, sino que en muchas de las ocasiones hace una suerte de medio crítica social con algunos de sus cuentos, pues este me parece que, en efecto, como decían tus papás, puede que sea una situación que pudo ocurrir tanto aquí como allá. Entonces, con Borges yo creo que uno puede sentarse a mirar precisamente esos detalles y la manera en que describe mucho la historia, en la manera en que desarrolla la narrativa dentro del cuento, te lleva a ti a pensar como que en últimas esto podría no solo suceder allá, sino que podría suceder, de hecho aquí en la actualidad colombiana una vaina así podría pasar en cualquier momento, y de hecho en algunas de las marchas de hace un tiempo pues algunos jóvenes fallecieron y eso avivó mucho más las cuestiones Los y... mártires hacen Ajá. mucho. O sea, como eso fue otro comentario que al final terminamos hablando, que yo terminé hablando con mis padres, que fue... Ah, perdón, que te No, interrumpa. no, sí, sí, sigue, sigue. Eh, que de pronto hay políticos aquí que no matan porque saben que si los matan luego se vuelve más un movimiento. O sea, como Epa. que es como, o sea, aquí que matan un montón de políticos, a estos que no matan, que ya son muy como amados por el pueblo, no los matan porque dicen, no, al final esto lo que hace es que lo vuelve mártir. Y otra cosa que me acabo de acordar, es otra cosa del cuento que al final mi papá lo dijo, que creo que lo dijo más en chiste, pero ahora que lo recuerdo, es también como un comentario. Y él como chiste dijo, bueno, el cuento básicamente está diciendo que si eres un muy buen lector puedes programar hacer un asesinato y que salga todo bien. Y yo como Sí. que, Ajá. ok, gracias, pero no.
Como que Pero me luego, lleno a pero pensar en ahora, eso. Y Borges como que alguien lo entendió. Alguien lo entendió. pero ahora que lo pienso, Ajá. es como es una forma de decir el poder que tiene la literatura, Ujú. o sea, como qué tipo de conocimiento trae leer bastante y qué tipo de manipulación se puede tener con tener bastante conocimiento. Sí, es un poco esa aparición de saber que la masa es manipulable en muchos sentidos y entender que, bueno, en últimas, alguien que se prepare para manipular es alguien que tiene poder. Y si tienes la masa, pues tienes, si controlas el pueblo, controlas el mundo. Más nada. Bueno, digamos que a mí una de las cosas que más me fascinó, como yo decía al principio, como siento que cada cuento de Borges hay como un concepto ahí metido, y es como que siento que el cuento da mucho con esta idea de qué pasa si la historia se repite. Porque aquí tenemos a un, o sea, digamos que para resumirlo, la historia va de un líder de la revolución irlandesa que asesinaron, pero su asesinato nunca se esclareció, como que como se murió. Entonces la historia nos cuenta que su nieto está tratando como de averiguar qué pasó. Y el man cuando empieza a investigar sobre el asesinato de su abuelo, descubre que ese asesinato tiene paralelismos con figuras históricas como los Julio César o con sucesos que narran en obras de Shakespeare, por ejemplo. Entonces el tipo se obsesiona con el hecho de que la historia se está repitiendo. Se hace unas preguntas muy interesantes, como qué pasa si mi abuelo era Julio César y si nuestras almas se repiten y transmigran. Y eso es una cosa súper chévere porque es una idea que a mí siempre me dio duro ya, de peladito, porque digamos como que yo soy todo un marxista así, y no tan hegeliano, pero Hegel también. Y estos cachones tienen esta idea de que la historia efectivamente se repite y que la historia es una constante lucha contra sí misma. Y claro, me parece chévere porque el cuento te pone un poco eso en cuestión. ¿Y qué pasa si realmente la historia se repite? O sea, ¿qué pasa si estamos condenados a un destino ya pactado? Entonces, hagamos lo que hagamos, vamos a volver a vivirlo. ¿Qué pasa si yo estoy condenado a que me asesinen en cada vida que tenga porque ese es mi destino? Y eso me parece fascinante. O sea, ya eso como problema me parece wow. Pero más allá, el cuento Pero te... doloroso, ¿no? Sí, no, porque es como, claro, es como estamos arrojados a la existencia, como decía Heidegger. Pero el cuento te hace un plot twist y te dice, no, 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 es que la historia sí se repite, pero en esta historia se repite porque queremos que se repita. Entonces, eso me dejó más loco todavía, porque decía, wow, ¿y qué pasa si es así? ¿Y qué pasa si la historia efectivamente se repite, pero porque nosotros queremos que la historia se repita? Porque queremos que siga ocurriendo. Y claro, ¿qué pasa aquí? Que aquí al final se descubre que el líder revolucionario en realidad era un traidor, no era un héroe que todo el mundo Ujú. creía, pero si se sabía que era un traidor, eso podría como que tumbar toda la revolución y decidieron darle una muerte falsa, o sea, una muerte donde él muriera como un héroe, porque eso al contrario, eso iba a avivar la revolución. Sí, yo tengo un recuerdo vago de una obra que era así. El tipo finge su muerte para avivar la revolución. Papi, Batman. ¿Era qué? El caballero de la noche, Batman. Era Batman. No, ¿qué? No, bueno, no sé, no me acuerdo, pero algo así, porque es que narrativamente hablando, Sí, es una... o sea, una solución genial, o sea, Sí, sí. no te mueres, creas tu Pero él revolución. sí muere, o sea, Sí, No, sí, no, él sí sí, muere de sí. verdad. en el cuento. Sí. Entonces, nada, como que lo que yo le decía a Gabriela y a Santiago era que esa idea me parece muy fascinante, la dicotomía entre el héroe y traidor. Porque creo que, y más ahora en estos días, cada vez nos revelamos más a las figuras históricas y nos damos cuenta de los que históricamente han sido héroes tuvieron su parte de traición y los que llamamos traidores tuvieron su parte de héroes. Yo les decía como que, por ejemplo, el propio Borges tiene un cuento acerca de Judas, donde juega un Uy, poco con la sí. figura de Judas, donde dice, hey, Judas era un héroe, porque si Judas nunca hubiera traicionado a Jesús, pues nunca se hubiera sacrificado por nuestros pecados, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es un traidor cuando Judas es considerado, por ejemplo, la Divina Comedia como el traidor más grande de todos, cuando su traición era necesaria, era parte del plan divino? Yo diría que Judas es el gran héroe de la humanidad. Sí, de hecho, En ese cuento, sí. ese cuento se llama Las tres versiones de Judas. Mm. No sé si está en ficción, no me acuerdo. Sí, sí, Pero oficial. sí se está. Ah, bueno. Pero si directamente o sea, y encima ese cuento es una historiografía. Mm. Porque literalmente de hecho, es, una, de los, es uno de los cuentos que tiene como categoría de Borges falso reportaje. No, es... Sí, creo que es falso reportaje porque él lo narra como si fuera una historia de verdad, pero en realidad nada no tiene que ver. Y es buenísimo. Falso artículo, se llama. Falso artículo. Y ese falso artículo, ese cuento de Judas, pues termina por ser una locura enorme. O sea, Sí. y aquí ya que no estamos recomendando como que vayan a leerlo y esperamos que ya hayan leído lo que estamos hablando, pero sí les recomiendo que se lean las tres versiones de Judas porque de cuentazo de Borges es cuentazo. Sí, y nada, como que quédense con esa idea, como que qué héroes eran traidores, qué traidores eran héroes, y hasta qué punto cada traidor es un héroe y cada héroe es un traidor. Uy, pero wow.
Espérate, repite esa No, línea. ya, o sea, no me sale otra vez. No, la tenemos que escuchar después. Cadáver es... Uy, ¿hasta qué punto cadáver es un traidor y cada que... Disfruten, gente. No sale de nuevo. Aprovechenme, la tusa me tiene poético. Pero bueno, entonces, nada, pasemos entonces a hablar del mío. Yo, nada, voy a hablar de un cuento que es, yo diría que de introducción muchísimo, porque en últimas presenta un, bueno, un tipo de cuento de Cortázar. Maní, si vas a meterte o sentarte, jala esa vaina rápido. Todo rápido, rápido que se escucha y estamos en vivo. Tenemos público en Llegó el cabina. público, pero haciendo bulla y no se sienta ni nada. Ya ahí está, ya se sentó ahora sí. Entonces, mi cuento es En la continuidad de los parques de Julio Cortázar. Se te perdió la línea de pensamiento. Sí, Pero de bueno, Julio eso. Cortázar. Y bueno, ¿qué pasa? Este cuento tiene una página, no, tiene, diría yo menos de una página. Es un cuento que es súper corto, que narra una historia súper loca y que a mí, en lo personal, me da uno de los puntapiés por los cuales yo digo que este señor, que esto es una pelea al final, que a mí me gusta más Cortázar que Borges porque es mucho más fantasioso y que no tiene pretensiones, porque tiene cuentos pretenciosos y difíciles, pero no es Borges que te puedes enredar bastante, porque este es un cuento el que acabamos de hablar, es un cuento muy sencillo de Borges, pero hay otros cuentos que tú, o sea, el Aleph es una vaina que tú te tienes que, o sea, Un viaje cósmico ese cuento. tú no, o sea, el Aleph es una esfera Un donde el pericazo. mundo se revive, o sea, no entiendo. Un En pericazo. cambio, este señor Cortázar pues tiene sus cuentos que son más viajantes y tiene sus cosas, pero que en algún momento es, no sé, que para mí es como mucho más sencillo. Y bueno, no sé si es sencillo, pero sin pretensiones. Y entonces, nada, este cuento tiene una cosa muy chévere y es una estructura circular. Y esa estructura circular, van y por eso no muevo avión. Que se oye. Tiene un cuento que o ahí Útil, no se puede escucha, ahí que. no se escucha. Tiene una estructura circular que, o sea, ahí lo puedes usar, pero más arriba no porque lo escuchan los micrófonos. Eh, Tiene una estructura circular Ujú. y esa estructura circular en últimas configura un viaje porque nuestro escritor y redactor es el mismo que termina asesinándose al final del cuento. Porque No sé em, si escritor. O sea, escritor no, Lector. lector. Nuestro lector termina siendo su propio asesino al final del cuento. Eso me parece muy loco. Y haciendo metalectura ahora sí y análisis del cuento, me recuerda a uno de Borges que se llama Las ruinas circulares, mm, que también trata de un ciclo muy... De hecho, yo siempre que me toca leer cuentos como introducción así de estos dos personajes, utilizo estos dos y los creo en paralelo, porque esta estructura circular de creación de un mundo que se repite y que te puedes leer mil veces y darte cuenta de los detalles que tiene, en últimas también termina por hacerte, la primera vez que lo lees, te da un golpe, porque tú dices como, ¿cómo así? ¿Cómo así que, que eso estaba leyendo el... No, no, eso es muy loquísimo por ahí. Entonces yo le dejo por ahí esa introducción. bueno, como yo dije antes, en realidad yo leí primero como el de Santiago y luego el de Gerardo. Entonces luego cuando leí el de Gerardo yo dije, estos dos siempre con cosas cíclicas. O sea, como que, Estamos condenados por el inexorable destino. o sea, como que eso fue lo primero que pensé. Y de la, y luego de la continuidad de los parques de por sí. Ya yo lo había leído y obviamente hay esta cosa con las ruinas circulares que también ya lo había leído. Digamos que ya yo tenía pensamientos, entonces no estaba como segura de qué decir. Pero al final terminé como pensando como algo claro que, ok, para mí este cuento es como el miedo y el querer de cada lector. Ujú. Y es como quedarse tan enfocado en tu propia lectura que te conviertas parte de lo que te estás leyendo. O sea, como eso es como un sueño, diría que para cada lector ser parte de la historia que estás leyendo, como que eso sería chévere. O sea, como lector nos fascina, pero también nos daría mucho miedo
porque al final Sí. significa nuestra muerte, o sea, porque cuántos libros no hemos leído en que es un mundo apocalíptico, que todo el mundo está muriendo y queremos ser parte A de mí, eso, a mí me porque encanta Harry queremos Potter, ver, ¿eh? A mí ajá, me encanta Harry Potter, pero yo en el mundo de Harry Potter no quiero estar. Lo No, no siento. aguantas un semestre en Hogwarts. o Yo no sea, aguanto un semestre en Hogwarts. ¿Tú aguantas un semestre en Hogwarts? No, papi, ni No, no, mierda. no pasas la electiva de paso contra las artes oscuras. Sí, no paso la electiva de matar trolls, no, no puedo. o sea, por eso digo que es como el sueño de un lector y el miedo del lector en un solo cuento, en el sentido Mm. de que al final matan al mismo lector. Y, o sea, y si tú te hubieras puesto como en el mismo situación, o sea, imagínense que alguien de Ajá. seguro que lee muchos cuentos tenga también un sillón verde y que tenga un ventanal y digan, ¿será que Uy, alguien me va a venir a matar? uy, qué Sería miedo. buenísimo. Eso da miedo, O sea, eso da como miedo. que yo sería como Acabo, la coincidencia de las tengo ganas como coincidencias, de buscar un sillón pero yo, así y yo, poner a alguien sentado así que se haga el cuento. Oye, ¿tú conoces este cuento? o sea, como que yo sería las coincidencias de las coincidencias, pero yo me imagino en mi propia mente de lectora que seguro alguna vez habrá pasado y que esa persona tuvo miedo, como un Un miedo terror, terrible, ¿eh? O porque sea, yo creo que sería como ese momento en que se olvida que, ¿será que yo estoy casado? ¿Será que alguien me va? horrible, horrible, o sea, qué miedo. Sí, o sea, eso Bueno, que estar era, leyendo así, cuando llegas a esa parte, alguien abre la puerta. Y tu mujer, hola. bueno, ese es como mi comentario. Sí, que tiene muchos detalles, ¿eh? Al O final. sea, el cuento es súper corto y tiene un montón de detalles que Sí. obviamente uno no nota en primera lectura. Como lo de la esposa, que la esposa al final, la esposa tiene como los pies sucios de barro porque fue y se habló con el tipo que lo mató, que es como el amante, y uno no sabe por qué el tipo lo mató, pero al final parece que ella le está diciendo como que dónde está y que dónde debe meterse, o a qué puerta debe tocar. Es una locura, ¿eh? No, miren, Cortázar tiene un escrito en teoría literaria acerca de los cuentos, que a mí siempre se me ha quedado, creo que de los textos ¿Cuál? uno donde él dice que la diferencia entre una novela y un cuento es que la Ajá, novela gana por puntos, pero el ok, cuento gana por nocaut. A ya. mí me parece que este cuento es la representación gráfica de esa idea, de que un cuento, si te quiere ganar como lector, te tiene que ganarte por nocaut. Y el nocaut es que tiene que dar el plot twist de tu vida. Sí, porque el cuento no tiene tiempo de desarrollar todos los personajes y todo eso. No, el cuento tiene que impactarte. Y a mí esto me fascina porque, como decía Gaby, yo creo que esto es un poco ese sueño y ese temor de todo lector. Yo me acuerdo que de peladito, a mí me encantaba un librito que se llamaba La historia interminable, Mm, de Neverending Stories, y yo no Stranger un Things. librito. No, yo nunca lo he leído. El librazo, loco. O Entonces, sea, es como uno de canon de fantasía. sí, de fantasía. Pero Ok. no vayas como pensando, es el mejor libro. No vayas así. No, es un libro infantil. Es un libro infantil, es de fantasía, Pero yo, o sea, que chévere, siento ya. que se disfruta más cuando leí, si lo leía de niño, porque Ajá. incentivaba mucho la fantasía. Entonces, básicamente es la historia de un niño que lee un libro y queda atrapado dentro del libro, en un mundo que se llama fantasía. Genérico. Fantasía. Sí, un poquito genérico, pero genial. Ya. Entonces, a mí siempre me encantó esa idea de poderme quedar Sacaron atrapado. una película y la película no me Sí. gustó. A mí me gustó, pero porque la vi de chiquito. Ah, ya. Que O sea, hay un dragón perro, loco. Ese fue el famoso. Un No, dragón perro y hay un indio. no lo he visto. Atreus. pero es que yo pensé, pero debería ser verde. Pero la cosa es bonito. O sea, sí, y luego pensé, pero terminaron a la mitad, falta la otra Sí, falta mitad la otra del mitad. libro. O sea, y para mí la otra mitad, la segunda mitad, es la parte que es más madura. O sea, me Ah. parece que es la que... A mí, Nos estamos saliendo del tema. a mí siempre me encantó que en el libro, vamos, no sé de la edición que tú leíste, pero en la edición que yo leí, el mundo real era como escrito en rojo y de fantasía era en verde. Eso me pareció Ese no... divino. Divino, o sea, que hubiera diferentes tonos de la letra. Genial. No, o sea, yo me lo terminé de leer en línea, o sea, como Sí, yo lo ok. descargué, pero yo me acuerdo que cuando yo lo empecé a leer, mi prima tenía el físico y era así, y era como, y tenía la portada igual, o sea, la portada para, o sea, porque hay una parte de la historia interminable, si no lo han leído, que tú lo lees al principio y enseguida haces como, ¿Cómo? cuando tú lo leas, Sabrás. sabrás. Ok. O sea, no, la verdad es que ese libro me gusta tanto que si algún día tengo un hijo le voy a poner Bastián Baltasar. Bastián Baltasar. Bueno, o sea, lo que yo voy a decir es que la primera mitad es como este mundo de fantasía y es como toda cosa típica del lector y la segunda mitad es más madura para mí y es como esta parte de, ok, no todo puede ser fantasía, algún momento hay que terminar. Y eso, por eso me gusta, o sea, como que
estas dos mitades están bastante marcadas. Perdón, te interrumpí. Continúa Nada. acerca de la continuidad de los parques. Entonces, como nada, como a mí siempre me fascinó la idea de poder quedar atrapado en un libro, creo que todos lo deseamos alguna vez, pero siento que el plot twist de Me da mucho miedo esa gente. Pero también es un terror, Sí, o sea, exacto. es un sueño y un terror a la vez. pero siento que el Es plot una cosa que conviven Siento cada que el uno. plot twist de este cuento, la primera vez que lo vi me dejó loco porque siento que es la idea contraria. No es que tú quedes atrapado en el libro, es que el libro queda atrapado en tu realidad. Te atrapó. Que te atrapó. Y todo se mimetiza porque incluso el parque que él está mirando, que por eso se llama la Sí. continuidad de los parques, es el mismo parque que están describiendo y tú ya. Que a mí, me acuerdo cuando leí me rayé porque nunca se me había ocurrido eso, como que literalmente manifiestas el cuento y quedas atrapado en el cuento y yo dije como que, oh, Yo creo que hay un cuento de Borges, si no estoy mal, de un tipo que se encuentra una valija en un tren No, elige en un tren. y le pasa un viaje así. El man termina metido como en el universo del- Bueno, cuento- De la valija del tren. Sí, porque era un detective que, o sea, él, todo el, Bully, me estoy imaginando Bully película. para bueno, mira, el cuento va y la Como que gente el sí man lo- era de otra dimensión y la valija era la No, entrada a no, la no, otra no, no. dimensión. Estoy pensando en Umbrella Academy, las valijas que son para viajar en el tiempo. No, eso no. Él llega y como que un tipo llega y la valija él la encuentra y esa valija, pues, ajá, él quiere saber de quién es y la abre. Creo que el cuento es de García Márquez. No suena algo muy gabo. Sí. El cuento es que él encuentra una cosa allá adentro y todo gira en torno a la valija. Y entonces encontrar de quién es la valija y se vuelve un peo porque el man era un tipo normal y se convierte en un detective. Y luego resulta que está inmerso en un mundo de, ¿sabes? Casi De Sherlock. detectives, ¿qué? Sí, Ah. y es como que, ¡guau! Todo porque adentro hay un libro. No, entonces como que a mí siempre me ha fascinado eso y sobre todo que yo, igual que Borges y Cortázar, siempre me ha fascinado mucho esto de dónde se delimita la realidad de la ficción y que toda Ujú. ficción es realidad y toda realidad es ficción. Entonces, o sea, a mí a veces me Oye, pasa... está tirando frases este muchacho hoy, ¿eh? Pero esa Tusa, frase se tusa. parece como a esta de Mark Twain que es de... ¿Cómo es? Se me olvida palabra por palabra, pero parafraseado es algo así como... La ficción tiene como la desventaja de que tiene que ser como dentro de la escalabilidad de lo real. O sea, Ujú. como de que tú tienes que convencer a alguien de esto es que esto es posible. posible. En cambio, la verdad, lo verdadero, puede ser mucho más alocado que la ficción, Sí, no, porque es la verdad. eso, O sea, como... eso me recuerda que yo he leído de películas que ahora no recuerdo cuáles, pero donde ocurren unas cosas, o sea, que están basadas con hechos reales, pero no pueden atarlos tal cual porque son cosas tan inverosímiles que dijeron como Que que no- no, la gente no se va a creer que esto es Eso no real. es real. Pero si fue exacto, real. Ujú. Exacto, Entonces, claro, exacto. como que esta vaina de que la realidad supera la ficción es real. O sea, sí, Sí. creo que la frase es algo así como que la verdad es mucho más loca que la ficción, o sea que, porque no tiene que estar confinada por ser creíble, porque la verdad es simplemente eso. Entonces, Es- nada, como a mí como que ese umbral que hay entre la realidad y la ficción se me ha fascinado. Yo a veces me pasa, yo tengo como sueños tan vívidos que me despierto y no recuerdo qué es real y qué es... O Y, sea, te pones cartesiano. Ah, sí. sí, no, y me ha pasado que me desperté en O sueños como- y seguía durmiendo. Como era chino, como el príncipe que soñó que era mariposa, Que era y no mariposa. sabía si al final Ah, era lo una de- mariposa que No, soñaba mire, ser les voy a príncipe. contar el sueño Sí, más sí, parto que he tenido. O sea, yo una vez soñé... Story time. Sí, soñé. Bien, soñé que me despertaba y había una especie de fiesta en un castillo. Y en la puta fiesta estaba una mesa con todas las personas que conocí en mi vida. Desde el primer día que conocí hasta la última que conocí ese mismo día. Ajá. Y cada vez que pasaba por una mesa todos me saludaban como despidiéndose. Papi, te estaba era Y en muriendo. una parte del sueño yo dije, monda, me morí. Y todos se levantan al mismo tiempo y al unísono me dicen, Chao. si estás muerto, Anda. moriste mientras dormías, lo que está pasando ahora es que tu alma está aprovechando lo último que te queda para despedirte. Entonces cada persona que está aquí también está soñando. Y estás despidiéndote de ellos. Ajá. Pero cuando termines de morir, ellos lo van a olvidar y tu alma se va a ir. Ya. Entonces aprovecha tus últimos minutos. Y yo les juro que en el sueño yo me quedé pensando, ¿esto es real o no es real? Y me puse a filosofar. Verdad. Y me puse a contemplar. Pero qué sueño. Sí, no, pero O sea, espérate. yo lo creería. Pero espérate, o sea, es que no digo la mejor parte. O sea, me puse cartesiano, me puse a pensar, si esto es real, hay vida después de la muerte. Entonces significa, hay Dios, no hay Dios, ¿a dónde va mi alma? ¿Qué pasa con mi alma? Pero si es real, es que no parece real, o sea, es demasiado para ser real. Y les juro que me pasé media hora pensando, pero yo recuerdo cada pensamiento que tuve en el sueño. Hasta que en una parte del sueño yo dije, no, creo que la conclusión más lógica es que estoy soñando. Y me desperté. Y al momento que me despierto, eran como las 3 de la mañana. Me despierto, está todo oscuro. Y les juro que yo no sabía si estaba despierto o estaba soñando. Ya. Entonces tuve que, o sea, yo me tocaba la cara y yo, pero eso es real.
y me metí al baño y me tuve que echar agua en la cara y prender la luz y eso ya como, pero esto es real, esto no sé, o sea, de verdad, fue tan vivido ese sueño. Entonces, eso me pasa ya. Fuerte, O ¿eh? sea, yo he tenido sueños vividos, pero los míos nunca son así. Yo tuve uno parecido que me malviajó, pero fue súper corto. O sea, yo me desperté en el sueño, me despierto, voy, me cepillo los dientes, me baño, eh, me pongo a planchar la camisa porque tenía que planchar una camisa ese día y me quemé con la plancha y me desperté. Y estaba dormido todavía y dije, que verga, qué verga. O sea, como ustedes se vieron Everything Everywhere All All at at Once. once, O sea, algo como así. de pronto eso es lo que pasa. En realidad estamos en otros otro universos universo. paralelos Mira, mientras soñábamos. yo me limito la mente porque si yo me pongo a pensar eso me agobio. Porque es que yo digo, porque es que a veces hay cosas que, ¿a ustedes no les pasa que hay como disonancias en la realidad? Que ustedes pensaban que una cosa era así siempre y un día dicen, ah, no, es que no era Un así. efecto Mandela, ¿qué? Sí, como efecto Mandela, pero más heavy, como que algo que siempre estuvo ahí y todo el mundo, y tú te das cuenta un día y todo el mundo te dice, ah, sí, eso siempre estuvo ahí. Y es como que, ¿cómo así? Entonces, Dale, vamos a todos a terapia con esta conversación. Está como que está notando de que psicopatía. sí, sí. Entonces como que, Trastorno de personalidad múltiple. hey, no, maní, está duro, está duro, está duro. Pero bueno, Entonces, miren, espérate, miren. mi teoría más acertada, más loca, por la cual no me dejo dormir, es que uno cada vez que se duerme cambia de universo. O sea, como Everything Everywhere. Pero, o sea, No, no. no, no. Yo siento que uno se duerme y cambia de universo, o se queda en el universo o cambia a un universo muy similar donde hay algo diferente. No sé, Bueno, yo he tenido sueños muy vivos, pero los míos nunca son así. O sea, el tuyo me sorprendió. O No, sea, el tuyo. me No, María, tú te a moriste. a mí también. Tú Sí, te sí, yo también creo que me morí. eh, La cara de Daniel como enfermo. Porque mis sueños vividos siempre son como algo que yo me doy cuenta que estoy soñando ya casi al final y yo trato de seguir durmiendo porque la mayoría de las veces yo, o sea, a mí me pasa como en dos formas diferentes. O sea, o yo soy parte del sueño o yo estoy viendo el sueño. Y muchas veces yo termino diciendo es como si estuviera viendo historias, Ujú. películas y a mí me parecen fascinantes. Y yo cuando empiezo a caer en cuenta que estoy soñando es como que no, yo quiero saber el final. No, pero fíjate que a mí me pasa, es como lo random, o sea, yo siempre quiero tener un sueño lúcido en el sentido de que yo soy consciente que estoy soñando y poder controlar el sueño. Ajá. O sea, ese es como mi... A mí a veces me pasa al final un poquito, Ese es pero... como que lo que siempre he soñado, o sea, poder sentirme Dios del mundo. mm, Pero nunca me pasa, cuando yo tengo un sueño vivido es que yo genuinamente creo que es real. Y me despierto cuando me doy cuenta que no es real ya. Pero es como que el sueño me dice, no, ya te diste cuenta que no es real, no puedes estar aquí. Sí, es como Y cuando... sí, es como un en mecanismo Inception. es un mecanismo de defensa así, y eso me emputa, por decir como que, no, quiero seguir en el sueño, ya sé que es un sueño. sí. Entonces como que mis sueños más vividos son como estos, son como que el sueño engañándome de que es real y yo teniendo que descifrar si es real o no. Como si Entonces, hubiera un demonio del sueño sí, que, sí, que quisiera que ya siguieras estoy durmiendo. exacto, como un sucubo. Entonces, bueno, No, 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 pero ese te quita... No, no, ese, No nos confundamos en mitología sí, aquí. maní, ese no hace eso. pero bueno, la cuestión es que, no, nos fuimos en colegio cósmico, pero el cuento me recuerda toda esta parafernalia de Es que realidad, tenemos ficción. mucha hambre. Sí, tenemos demasiada hambre. Y Daniel no me dio comida hoy. Tampoco he almorzado. Por andar cazando por ahí. Bueno, Perro. volvamos a los cuentos, diría yo. Ah, no. Ah, ¿o querías decir algo más? Que todo sueño es un cuento. Bueno, sí. Y, Ah, los, bueno. y los cuentos son sueños despiertos. Verdad, pripra. Ujú. La tusa, la tusa. ¿Quieres Ajá. decir algo del tuyo más? No, no, O- ya estoy listo, eh. Yo creo que podemos pasar el tuyo. Bueno, el mío, que fue el primero en ser elegido, es el último. Porque vean, todo es cíclico, todo está Pues conectado. sí, dijo. Bueno, este es el que yo diría que es menos posible que lo hayan leído ustedes. O sea, ustedes como en general, pero se supone que ya van a saber después, antes de que Santiago muestre qué cuentos elegimos y de pronto alguien que no haya oído este episodio pueda leerlo antes. Ajá. El cuento se llama El amor de Policarpo. Y el cuento es es un cuento infantil. Y yo en realidad cuando elegí cuentos no pensé que íbamos a elegir cuentos tan, como no sé, literatos y no sé qué. Y yo como que, Pues que yo este es el mío. Lo que pasa es que yo no leo bajeza. No, no, me estaba diciendo mamadores así como en voz baja, como que ustedes pretenciosos de mierda. Sí, algo así. No, pero es que yo no leo. Yo es que si no leo un cuento que me malviaje no me dan ganas de leerlo. Ya soy adicto. Soy adicto a los buenos cuentos. Bueno, este es un cuento infantil. Y de hecho,
Ganó premio Fiji de cuento para niños en 1996. ¿Verdad? No, la tiran ni papá. No, o sea, no. Para eso tu madre. No. Que cortaza ni que he hecho cuarto. Es un cuento que en realidad es uno de los primeros cuentos que mi mamá me leyó. Y es un cuento que a mi mamá siempre le ha gustado. Lo tengo todavía en mi casa. Es sobre un murciélago. No diré nada más. Esa es mi introducción. ¿Qué? No me conté sería. La de tu parte. Que sobre un murciélago. No, sí. Ahí sí, me da la razón, ¿eh? Ajá, Bueno, entonces. en realidad es un cuento que yo en realidad me siento bastante identificada, ya que el protagonista, que es murciélago, le gusta estudiar y es sabio. Bueno, no, el cuento tiene mucho más, pero yo en realidad quiero, antes de decir lo que yo quiero decir, quiero saber las opiniones de mis compañeros acerca del cuento. O sea, porque yo en realidad no he oído nada. Yo nada oído de lo que ellos piensan. Yo les dije que yo quería oír sus primeras impresiones. No, Santiago, te toca. No, dale, dale. No, dale tú. No, porque yo estoy aquí haciendo la Ay, vaina. bueno, no Vete sé. para acá. El cuento medio duro ya. Bueno, justamente le estaba diciendo a Gaby que ando como medio entusado románticamente ahí. Y el cuento un poquito sobre el amor. No siento que sea el tema principal, pero creo que ahí va. No, yo creo que Sí, sí. sí, el cuento Sí. sobre el amor. No Explica el sé. amor de una forma para niños, Ajá. pero no es como explicar el amor, es el explicar el desamor. El desamor. Para niños, y es genial. Entonces como que, no sé, como que lo leí y la verdad lo primero que pensé fue eso, fue como que wow, o sea, que qué viaje que me siento identificado sentimentalmente Con con murciélago. con con un cuento infantil ya. Y me pareció maravilloso porque es eso, lo que hablamos la otra vez, o sea, la gente creo que desprestigia los cuentos infantiles, pero los cuentos infantiles son muy difíciles de hacer, porque tienes que transmitir un mensaje complejo que a la vez sea entendible para el niño, pero que no pierda la complejidad, porque es que el niño no es un idiota. Y eso es la clave siempre de las cosas infantiles, los niños no son idiotas. Es que no han recibido toda la información todavía. Ajá. No sé, por ejemplo, que me voy a salir de las ramas total. Ajá. Pero, O sea, ahora, como si no lo hubiéramos hecho antes en pero todo por el ejemplo, tiempo. No, no sé, toda una temporada anterior, no. ahora que van a sacar la serie de Avatar, han Ajá. estado entrevistando el live action, han entrevistado a los guionistas y los madres han dicho las vainas que a mí me tienen como en pánico. Porque los madres una parte dijeron como que, no, es que la serie original era muy buena, pero era infantil. Entonces tuvimos que hacerla más madura para Netflix. Y eso a Pero a mí, mí el eso, original no me sí, parece. a mí eso me hizo arder la sangre, porque es como que, o sea, la primera, sí entiendo que tenga un carácter infantil porque es una serie para niños, pero que tú digas que la serie no era madura, es, brother, o sea, esa es de las series más maduras que he visto en mi vida. Justamente porque la serie no trataba a los niños como estúpidos. Decía, los niños pueden entender que es un hijo de puta genocidio, si se lo sabes mostrar. Y claro, probablemente un niño de 8 años que fuera de ver la serie no comprendía toda la complejidad de la serie, pero captó el mensaje. Entonces, esa pretensión que tienen algunos de que como algo está dirigido para niños, no es maduro o no puede transmitir un mensaje, es algo que me molesta. Y justamente como conectar tanto a nivel personal con este cuento, me hizo nuevamente como valorar eso, como que esa forma que tienen algunas narrativas infantiles de hablarle a ese niño interior que todos tenemos. Entonces nada, como que la frase que más me dio duro fue la parte final cuando el Policarpo dice que amar es para valientes. Sí. Es como que, uff, totalmente porque yo estoy como en ese momento donde digo como que no amo más. No, mamá. No amo No, más. mamá. No amo más, estoy cansado de amar. Y genuinamente me siento incapaz de amar en estos momentos. Verdad. Mi pana Lechi, mi pana Lechi. Ya, pregúntame en un mes cómo sigo. Sí, voy a seguir igual. Hasta que Eh, vaya a terapia. No, ya volví. Pero nada. Pero eso, o sea, como que genuinamente me siento en ese momento donde yo digo, verga, amar es para valientes y yo en este momento no tengo la valentía de volver a amar. Porque estoy herido. Entonces me encanta cómo un cuento infantil sobre un murciélago que se enamora de una palomita logró como que hace, como que sentirme identificado en ese aspecto, ¿no? Entonces como que no sé, maravilloso. Y chicos, amar es para valientes, no amen. que no ame. No, o sea, hay que ser valiente más bien. O sea, para mí esa es la enseñanza del cuento. No lo hagan. Yo no. Hay que ser Me valiente rompen. y... No son amantes de psicólogas, son diabólicas. Ok, Mani, ya. no son, no son. Yo doy fe. Sí, son con. Que no son, compa. La tuya no es psicóloga de corazón. Ojo. Fuertes declaraciones. Factos, dice. A mí la verdad es que me parece un cuento muy interesante que trata un tema supremamente trascendental en la vida del ser humano y que es para niños. Así que tiene esa carga de complejidad de resignificar por medio de un recurso literario que es muy, muy cool, que es la humanización en los animales. El antropomorfismo. Ajá. Ajá. Y cómo
cada personaje representa de alguna manera un aspecto de cualquier ser humano, en este caso, pues el murciélago que, pues, no sé si ustedes han visto, pero los murciélagos son feitos. Pero, Sí, son fake. pero yo, mira, un día encontré un TikTok de unos murciélagos de fruta. Suena re raro esto que estoy diciendo. Encontré un TikTok de unos murciélagos de fruta. Pero bueno, y ellos, el tipo los graba comiendo su frutica y hasta se ven lindos. Pero esa es la excepción, el resto son horribles. Los murciélagos son una cosa que da miedo. Entonces imagínense cómo será para un niño imaginarse. Bueno, y tú que tuviste la experiencia, no sé, ¿cómo te imaginaste tú de un principio ese murciélago Se lo de- imagino con el dibujito. O sea, sí, yo lo vi con dibujos, obviamente. Pero para mí el cuento, obviamente, yo creo que por eso yo nunca le tuve pavor o miedo a los murciélagos. ¿Será? Y de Porque lo hecho, viste y decía, ellos quieren amar. no, yo no, de pronto, ni idea, será inconsciente. Pero yo me di cuenta que yo no tenía, es que a mí me pasa que cosas, o sea, bichos, cosas que puedan estar en una casa, así de repente aparezcan, o sea, de pronto me quedo quieta, pero no es que les tenga así miedo, miedo. Los veo pasar, se van y yo como que, ok, solo estaban pasando. Yo No, no puedo, les tengo así como yo mucho puedo miedo. convivir. Uy, el otro día estaba escribiendo la tesis y me saltó un saltamontes por la oreja. Uy, qué miedo, qué Sí, miedo, Bueno, qué miedo. y lo peor, eran como las 12:30 de la noche. ¿cómo se No sé de dónde salió. Porque estuvo Puede que conviviendo te conmigo luz. ahí toda la noche mientras yo estaba escribiendo la Delusional. tesis. Pero O luego se te metió en el oído. El salto así. Y me cayó al lado. Yo, no, solo falta Ah, ok, no, solo eso. falta que dijera, hola Santiago, Hola, de conciencia. Soy Joselito Grillo. soy Joselito Grillo. De pronto eran momentos que durmieras. Sí, no, yo por su vida, yo cerré el portátil, me fui como por el lado porque le tenía miedo de que me saltara encima. O sea, ya me tocó. No, No, no no, sé qué capaz es el bicho ese de cuando hacer. tú lo dijiste, yo lo pensé diferente. Pensé que se te había entrado en el oído y yo como que eso me daría miedo. No, si yo veo como algo cerca de mí. No, yo sí soy como que full paniqueado con los insectos, pero ahora estoy interrumpiendo. No, continúa. No, me da pena. Solo dilo. Que yo he convivido mucho con murciélagos, marica. O sea, porque primero yo vivía en una casa en el 64 que tenía una ceiba gigante al frente de la casa. Entonces, tipo, 6 de la noche tú te ponías en la ventana y habían 20 murciélagos dándote vueltas así. O se metían y daban una vuelta en la casa y se salían. Pero es que una ceiba, Sí, Ese, una ese ceiba. árbol, ese árbol es, de hecho, un árbol maldito, en teoría. ¿Qué? ¿Sabías? No, Pero para es un nada. árbol, la ceiba, ¿sabes cuál es la ceiba? Es un árbol negro. Oh. Son gigantes. Y lo peor es que no crece para arriba, sino que crece como así. Sí, sí, es culiviaje. Crece como unas garras, como unas manos. Y de hecho es el árbol de las brujas. Sí. No, continúa. Interesante. Entonces, por ejemplo, ahora donde vivo yo, también no sé por qué, pero en mi patio se la pasan murciélagos aquí y allá. Y es curioso porque afuera de mi ventana está pues el aire, ¿no? Ajá. Y mi gato tiene la manía que se vuela por la ventana Y sale. se acuesta en el aire. Pues está caliente, Ah, claro. y se acuesta ahí en el aire y pasan los murciélagos y el hijo de puta gato cuando ve los murciélagos es como que... O sea, es como que nada, como que me persiguen los hijos de putas murciélagos. Era eso. No, o sea, lo que yo iba a decir es que en la casa de mi abuela, una vez que no estaba como cerrada el patio, pasó un murciélago y yo no pensé mucho, yo estaba ahí, yo estaba viendo televisión y luego yo le dije a mi papá dijo, no pasa nada, se fue y no te hizo nada, ¿verdad? Y yo como que, sí. O sea, yo de pequeña en realidad no le tenía como miedo a los murciélagos y no pensaba mucho de ellos. Luego después es que supuestamente me enteré que les tenía que dar miedo porque dan enfermedades y eso. Yo no Pero sabía eso. O sea, Nos hacían, pero normal. O sea, no, porque yo como me las acuerdo, palomas. yo me acuerdo Yo- que en mi yo- yo apartamento pens- pasó un murciélago y luego mi mamá me dijo, ¿pero tú viste un murciélago? Y yo, sí, tú no Yo lo de habías chiquito lo visto. peor que pensaba era que si me mordía me iba a volver vampiro. No, Y no me parecía tan mal negocio. es que yo de pequeña yo también veía bastante Animal Planet y Discovery Channel y eso. Yo veía tanto eso que yo sabía que en realidad los vampiros no, que eran los vampiros, la mayoría que vemos son de fruta, o sea, la mayoría son de fruta Sí, y sí, los sí. otros, Además los hay como pocos 4 especies son de sangre. que son de sangre y lo que toman no son sangre humana, sino sangre de De vacas cordero o de vacas. Ajá, o de vaca. Y uno como que, y solo es la sangre, y yo como que, no es como que se coman a la persona, interesante, Sí, sí, o al sí, sí. animal. O sea, no sé, yo no recuerdo, creo, la primera vez que lo leí este cuento, volviendo al cuento, sino recuerdo más bien, no estás en pantalla. Cierto, está full afuera. Ahí estás, ahora sí. Creo que iba a decir yo. Dijiste que la primera vez que lo leíste. No recuerdo específicamente la primera vez que lo leí,
como el recuerdo como tal, pero sí recuerdo como las siguientes veces y cada vez que lo volví a leer siempre pensaba como que el murciélago es chévere, quiere ser indio, o sea, pero es más como esta idea de representar lo más parecido a los niños les gusta jugar a los indios y a, ¿cómo es que se llama este juego? Los indios y los, ¿cuál es la otra cosa? O sea, tú sabes que es como policías y ladrones, indios y, yo sé que hay otro. Colonizadores. Y vaqueros. Y vaqueros, es y vaqueros. Claro, y colonizadores. Es y vaqueros. O sea, que igual tiene una connotación parecida a y colonizadores, pero Ajá, no tan no. heavy. Sí. Eh, que obviamente él quería jugar a indios y eso, y como la primera vez que se enamora de la Lora, o sea, como la ve y dice como este sentimiento de no me encuentro bello, no soy hermoso, pero voy a mejorar mi interior, voy a mejorar mi sabiduría, voy a mejorar mi inteligencia para que por lo menos tenga una oportunidad de estar al mismo nivel. O sea, como esta idea que se tiene en el mundo en realidad de que si eres alguien muy inteligente, por lo menos puedes estar con alguien muy hermoso. O sea, Sí, como, algo No así. funciona así. Oh, o sea, eso creo que es como medio, ahora es más, no ahora, sino hay esta idea también de si tú tienes dinero, si tienes como poder, puedes estar con alguien muy hermoso o al sí. revés. Eh, No, sí, recuerdo que creo que hubo una época donde estaba hasta de moda y que The Smart is the new sexy, ¿ves? Así, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué? Sí, estoy que The Smart is the new sexy. Ah, sí, 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 me sí. acuerdo, tuvo su época como popular toda esta idea de que hay que ser cultos y tal. Pero bueno. bueno, y obviamente ya aquí contando los que no han oído de la historia. Perdita, que es la lora de la que se enamora Policarpo, que es el murciélago protagonista. Cuando ya Policarpo decide que es lo suficientemente Culto. culto o inteligente para ir a preguntarle y decirle me gustas, va y ve que se está casando con un sapo. Y uno que, o sea, en el dibujo lo pone muy como representativo de el sapo que es mucho más feo que el murciélago. Mm. O sea, no un sapo bonito porque hay un montón de especies Sapos de de... bonitos colores, sí. Ajá, este era un sapo así, todo feo. Sí, un sapo toro brasileño. Y, y se estaban casando y obviamente termina, como dijo ya Gerardo, el cuento diciendo que la familia de Policarpo le van presentando como... A mí me sorprendió que en realidad que los murciélagos mujeres se llamaran vampiras, vampiritas y eso me daba risa. Los vampiritas. Eh, la familia queriendo presentarle vampiritas y esto, y él diciendo, no, no, el amor es para valientes, como dándose a entender que su corazón ahora mismo está roto y ahora mismo no tiene la valentía para volver a enamorarse. Exactamente. Yo O creo sea, que con eso, dale, dale. o sea, sí, esa es como la cosa que siempre me pareció como una lección bastante evaluable evaluable, ¿Valiosa? valiosa, sí. Yo como, evaluable no es. Ajá. Una lección bastante valiosa que para todo en realidad hay que tener valentía, pero para las emociones también hay que tener valentía. Y una emoción como esta que siempre se habla y siempre se dice mucho de que es el amor, hay que tenerle valentía también para, si acaso, amar, o sea, para intentar amar. Y aún así, para intentar amar y dejar ser amado a la vez. Porque obviamente aquí Policarpo no consiguió a la Lora porque ni siquiera intentó. O sea, la Lora nunca iba a saber de Policarpo porque el Policarpo nunca se presentó ante ella. Ujú. Sí, ya, no sé. ¿Cómo cerró? Sí, ya, sí. Ajá. De verdad que yo creo que con eso podemos cerrar, Sí, ¿eh? que vamos a la casa de hambre. Aquí vamos a cerrar porque está hambre. De verdad, gente, muchísimas gracias por quedarse hasta acá, estos 53 minutos. Ah, no, mentira, 51 minutos que vamos a estar. Porque sí que, bueno, este capítulo yo creo que tuvo muchos pics geniales. Discusiones interesantes sobre el amor, sobre filosofía, sobre literatura. No fuimos tan lejos. Sí, Sobre sí. sueños. Uy, sobre Sí, sueños. salió mejor de lo que esperaba, la verdad. La verdad es que La tengo tusa, varios la clips. tusa me sienta bien. Tengo varios clips ahí que
van a vender muy bien. Acá esos créditos sí lo estás haciendo, pero no lo he visto. Los del otro no hice, pero este sí. No, pero yo No. siento que me estoy inspirando a propósito para los clips ya. No, sí, Y nada que los veo. no, los del otro no va a ver, porque ¿qué clip se iba a ver del otro? O sea, nada más hablando lo de la lectura del... El Gavirardo. Ok. Bueno. Bueno, por si acaso alguien no sabe, la tusa de Gerardo no es mía. Eso es. Ella es la que me va a curar la tos. No, Mira. tampoco. Sí, Eh, en el próximo capítulo. Gente, de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos por ahí la próxima semana, que será la semana de la última semana de febrero, si no estoy mal. Y nada, nos vemos como siempre.